acreditación. El otro año ya nos va a enviar la propuesta nuevamente de acreditación al CNA, al Consejo Nacional de Acreditación. Nosotros tenemos una acreditación de 7 años, ya se cumplió. Entonces estamos en ese proceso como para demostrar al ministerio que... ¿Qué pasó? No. Pero ahí funciona, mételo. Al otro lado. Mírenlo allá al otro lado. El negro. Sí. Está allá. Entonces, lo que esperamos es que por lo menos nos mantengan la acreditación por 5 años o más. Sería desastroso para el programa no quedar acreditado. ¿Sí? Se han hecho bastantes esfuerzos. Obviamente hay algo que sí creo que nos van a dar duro, es porque cuando presentamos la acreditación la anterior vez dijimos que nuestro proyecto de expansión estaba en el norte, con los edificios del norte, con los laboratorios del norte. Entonces, de alguna forma, los padres pueden llegar y decir, bueno, pero ustedes nos vendieron la idea que iban para el norte, con la inversión del norte y con los espacios del norte, y ahora nos dicen que ya no hay norte y que esto va a quedarse acá. Eso le pasó a Ambiental, que también había hecho lo mismo y está en ese tema, y pues a nosotros también eso va a ser algo que cuando nos pregunten todos vamos a mirar para el techo, vamos a decir, pero miren lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Nos va a tocar que decir eso. Claramente lo del norte era una expectativa mucho más grande, mucho más fuerte, era casi que, si ustedes conocen el edificio Mario Lacerna de los Andes, era un edificio así de grande, dedicado para ingeniería. Yo conocí en Bucaramanga el de la UPB de ingeniería y es una cosa fantástica, donde tienen los pórticos de falla, donde tienen un edificio que se mueve solito, entonces llegan una casa de 2 pisos metida dentro de un edificio, ¿sí? O sea, imagínense el espacio y la altura para meter esa vaina y cómo la zarandean. O sea, es el modelito del AMUS, ¿cierto? Con palitos, pero de verdad, con una estructura de verdad, ¿sí? Entonces, eso, cuando yo llegué y lo vi, eso era impresionante, ¿no? Ver los puentes grúa de 50 toneladas encima, que puede levantar cualquier pieza y moverla como nada. Entonces, queda uno tremendamente asombrado. Máquinas universales de todos los tamaños, ¿no? Entonces, para proyectos chiquiticas, máquina universal y una máquina universal que reventaba lo que ustedes pueden imaginar, gigante, ¿sí? Que revienta muros. Entonces, usted le mete un muro real, no a escala. Otra vez, ellos no están haciendo nada a escala. Meten un muro de verdad, entonces le meten 2 metros por 3 metros, lo ponen ahí, ¡pah! Lo totean. Entonces, cuando uno ve esos laboratorios, uno miércoles, ¿sí? Nosotros vamos a venir un proceso, ustedes saben que está haciendo los arreglos abajo, para el tema de estructuras, el tema de concreto, se está haciendo ahorita la ampliación de hidráulica, se está haciendo todos los cambios de ambiental, que de alguna forma hay laboratorios que nos sirven a nosotros también. Que el otro año nos toca el arreglo aquí del pedazo nuestro, pero hay que reconocer que hay limitaciones. Por ejemplo, en el tema de hidráulica, pues, no es lo mismo tener un canal con un tanque de almacenamiento en altura, que uno pueda meterle los equipos que quieran, sino que nos toca que meternos allá en esos huecos que nos dejaron. Entonces, el canal de la UPB de los Andes son canales gigantes, son una doble altura, ¿sí? Entonces imagínense esto a doble altura, ¿no? De los espacios donde están metidos todos los equipos, y eso hace que de alguna forma nosotros estemos limitados, pero bueno, en comparación con muchas de las universidades del país estamos en el camino de ser pues, de las top 5, top 10 en ingeniería, ¿no? Entonces digamos que ahí estamos peleando por estar metidos en ese cuento. Algo que también nos ayudó mucho es el tema de la formación de profesores. Ustedes se dan cuenta que en este momento el programa tiene una formación de profesores bastante alta, ¿sí? Estamos hablando de los profesores, ¿no? No estoy hablando de lo que les enseñen o lo que ustedes aprecien de ellos en clase, ¿sí? O que los quieran, ¿no? El cuento acá es que la formación del profesor está alta, entonces ya podemos estar diciendo que más de la mitad de la planta de profesores de civil o está terminando el doctorado o es doctor, ¿sí? Eso es algo muy bueno, que no todas las universidades tienen. Aunque en la UPB el 80% son doctores. ¿Sí? O sea, uno ya empieza a mirar, la UPB la acabaron de certificar por 7 años. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy bueno. Cuando nosotros nos hicimos la acreditación, pues yo que soy de los antiguitos ya, éramos 6 profesores. ¿Sí? Y de esos 6 profesores, Darwin ya no está, Alfaro ya no está. ¿Quién es el otro que no está? Bueno, ellos dos no están. Era Sofía, y María Pilar no está. Eran 3 profesores que
creo que a Darwin lo conocieron, algunos de ustedes. Alfaro, yo creo que no lo conocieron, era un profesor experto en sísmica, hizo libros por la Universidad en Sísmica, muy buen escritor, hizo varias cosas buenas. Y estaba María Pilar Graza, que con Sofía, ambas en su momento hicieron la maestría por la Universidad de La Salle, costeada, ayudadas en los Andes. Lo que pasa es que María Pilar cayó ahí un tema de calificación que la retiró de la universidad, ¿ya? Entonces, de esos 6, quedamos Camilo, Fernando, Ana Sofía y yo, entonces éramos 7. ¿Sí? Eso era, y Luis Ayala estaba, entonces éramos 8. Éramos 8. Lo que pasa es que Lucho era el que estaba como especialista en ese momento, estaba haciendo memoria. Claro, porque todos, y Darwin estaba también en su proceso de pensión, o sea, él ya estaba desde hace años tratando de buscar su pensión. ¿Sí? Y pues si fue profesor de Lucho, fue profesor de Mauricio, entonces ya hagan cuenta, ¿no? Puede decir que de los, no sé, todos los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de La Salle le dictó al 80%. ¿Sí? Es una cosa absurda lo que hizo Darwin. Bien. Y en este momento la planta casi que se duplicó. ¿Sí? Entonces la planta de profesores se duplicó y casi no, se está duplicada. Esa era una de las exigencias que teníamos que cumplir y se hizo. ¿Sí? Entonces el tema de formación de profesores también en ese momento no se exigía para ser profesor de la universidad tener maestría, hoy en día es como mínimo tener maestría, por eso es que estaba Lucho y Darwin, que ellos no tenían en su momento maestría, ellos empezaron a estudiar justamente por esa presión. Manuel Tobito no era profesor de tiempo completo, estaba como hasta ahora entrando a la universidad, él empezó como medio tiempo y después escaló. Entonces fíjense que la universidad ha hecho bastante esfuerzos en eso. Hay algo que la universidad siempre le da muy bien en los estados financieros. ¿Sí? Entonces en el estado financiero la universidad es muy sólida. En su momento era de las pocas universidades que tenían 180.000 millones de pesos en caja. ¿Sí? Entonces eso cuando se presenta la evaluación no es una universidad garaje la que tiene ese montón de plata guardadita ahí para invertir. Y todo el proceso de inversión que están haciendo en Chapinero también cuenta para nosotros, así no sea en esta sede, porque es la inversión que hace la universidad. ¿Sí? Es lo que está invirtiendo la universidad, no necesariamente que es aquí, porque miran la parte institucional y miran el programa. Otra de las cosas buenas que mejoramos es el tema de viajes, ahora hay más estudiantes viajando. ¿Sí? Antes era uno llegaba, vamos a mirar la estadística, uno. ¿Sí? Entonces ahora se ve mucho más el tema de internacionalización, entonces mucho más estudiantes van que a Brasil, que a México, sobre todo que esos son los 2 sitios donde normalmente van. Otra cosa en la que mejoramos bastante ha sido en el tema de equipos de computación. No sé si alguien ha sentido el desarrollo en cuanto a espacios con computadores y el cambio de los computadores. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos acá, casi todos los espacios donde están aquí estas salas, esa grandota, eso era un salón, un auditorio. Si alguien recuerda eso. ¿Sí? Eso era un auditorio. Y después llegaron y lo tumbaron y metieron salas. Las salas que ustedes cuando llegamos por esta puerta de acá abajo, están ahí en cómputo y creo que ustedes tienen clases ahí también, ¿cierto? Esas no existían. ¿Sí? Esos eran los rotos feos que habían ahí. El tema de las salas que están aquí abajo en la biblioteca, eso también era más pequeño. Entonces, en eso mejoramos también bastante. Entonces, el tema de informática, el tema de Wi-Fi, en ese momento, incluso hasta el internet con cable era malísimo. Hoy en día sigue siendo regular. Pero algo, o sea, hay un avance. El tema de las canchas no estaba. ¿Sí? Si recuerdan las anteriores canchas, cuando llovía era un peligro, ahora también, pero ¿sí? Porque también sigue siendo resbaloso, pero el cuento era que era la tableta antigua, ¿sí? De esas de Gres, entonces eso era un riesgo, y aparte uno llegaba y corría, y cuando menos sentía que era el totazo, ¿sí? Pegaba uno por los desniveles que había, ¿no? Y eran unos baches. Entonces, todo este tema de infraestructura cambió. Lo único, así que digamos no ha cambiado mucho y que había una proyección de que sí cambiara mucho más era el laboratorio de Camilo, porque se suponía que nosotros a esta altura deberíamos tener la especialización de obras subterráneas lista y ofrecida, y resulta que hasta ahora está en proceso de legalización. ¿Sí? Porque también en ese momento se vendió el cuento del túnel, la cosa de Camilo allá abajo, que era única en el país, bla 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 bla, que íbamos a hacer el chacho en eso, y pasaron estos 7 años y todavía no salió ni siquiera la especialización. Salió la maestría, eso era algo bueno, que en ese momento no había maestría, entonces éramos casi que todos programas de pregrado y los 2 programitas de la especialización. ¿Ya está la opción? Sí.
los dos programitas que siempre han tenido la universidad, uno en gestión de proyectos y otro en temas de eléctrica y medio ambiente. Entonces, no sé por qué no sale el archivo de mi computadora. Entonces, en eso hemos mejorado. En ofertas de cursos de extensión, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba repitiendo acá del semestre pasado? No, nadie, ¿no? Tú. Que yo llegué y saqué el curso justamente de instalaciones con el afán de que no teníamos mucho que mostrar. En 7 años teníamos 2 cursos. Uno era de fotografía y el otro era de fiscal, que ese sí se hizo el sábado. Entonces imagínense 7 años para ofertar 2 cursos de extensión. Eso era un indicador muy malo. El semestre pasado se ofertó uno, finalmente salieron 2, entonces se cuentan como 2, porque hubo 2 grupos finalmente. ¿Sí? Entonces, en eso también, si bien hemos hecho más, porque en la anterior acreditación solamente había 1, en esta vamos a mostrar 4. Era el de Camilo, uno que hizo él por el tema de Platsis, yo el tema de aguas empresas. Entonces, era uno solo lo que se mostró, era un mal indicador y nos dijeron no, que hay que hacer más. Ahorita hicimos los del semestre pasado, se supone que ahorita tienen que salir otros, pero ahí estaremos atados. Yo tenía ganas de sacar otra vez el de instalaciones, el tema es que no tengo mucho tiempo este semestre, entonces por eso yo no quise meterme en ese rollo, espero pues, ofertar el otro semestre. Y estaba montando uno con argentinos y tenemos un problema grave con los argentinos, y es que nuestro peso se nos cayó, ellos nos cobran en dólares, entonces casi que se nos está subiendo un 60% los costos que yo tengo en la casa. ¿Sí? Entonces no es lo mismo hacer cuentas con un dólar de 2.200 a hacer un dólar de 3.200. ¿Sí? Entonces ya cuando uno ve los precios que ahora resultan, pues no son muy atractivos y estaremos hablando casi de 1 millón por un curso en una semana. Entonces es bastante duro para vender. Y ni siquiera una semana, 4 días. Entonces, fíjense que la universidad venía en ese proceso bastante interesante. El tema de los ECAES, en ese momento tuvimos el cuarto mejor ECAES en un periodo de 4 años, uno solo estuvo en el top 10. En un periodo de 7 años, uno solo estuvo en el top 10, ¿sí? Pero fue el mejor del país. Entonces, de alguna forma uno puede llegar y defender la cosa, y es que si nosotros tuvimos el mejor del país, significa que la educación que ustedes reciben es muy buena, lo que pasa es que usted no la aprovecha. Sí, porque hay alguien que mostrar, entonces uno saca ese para foto y dice, mire, él recibe la clase como ustedes, pero él sí lo logró. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes son los que no la aprovechan. ¿Sí? Entonces, por lo menos volvimos a meter uno en el top 10 y fue mejor, entonces ahí hay algo que mostrar. ¿Sí? Ambiental metió esa vez 2 en el top 10. ¿Qué más? En cuanto a proyectos de investigación, sí se aumentó un poco el tema de los proyectos de investigación, pues eso es algo que es positivo. En cuanto a recursos de investigación, sí se cayó. Miren la cosa rara, ¿no? Entonces, hay más proyectos de investigación, pero proyectos con menos plata. Antes había proyectos de investigación más chiquitos, o sea, en cantidad, pero cada uno tenía más plata. Por ejemplo, a Camilo le dio en su momento más de 100 millones de pesos. Ahora los proyectos son de 15, de 20, ¿sí? Entonces, hacen más proyectos, pero con menos plata. Entonces, por indicador de cantidad es alto, pero por indicador de inversión es bajo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? En cuanto a publicaciones, pues cada vez hay más publicaciones. Claro, al tener más profesores, eso motiva que haya más resultados de investigación, entonces hay más publicaciones de artículos, más presentación de ponencias, más presentación de libros, y todo eso ayuda. Para esta tanda, a diferencia de la anterior, hay premios, entonces está el premio de Ana Sofía, está el premio que yo recibí, entonces eso suma. ¿Sí? En la anterior tanda solamente teníamos un premio que era el esposo de Sofía, que es Vallecilla, entonces era el único premio que teníamos como para mostrarle al profesor. ¿Sí? En cuanto a viajes de profesores, también se han dado varios viajes, ¿sí? Entonces eso también es algo que cuenta. En cuanto a apoyo de la universidad a viajes, ahora viajamos más, pero nos dan menos plata. Eso es algo curioso, ¿no? Entonces hay más profesores, hay más viajes, pero cuando usted mira otra vez cuánta plata le dan a los profesores, es cada vez más baja la cantidad de dinero. Esas es de las cosas que uno no entiende. El tema de las salidas de campo en ese momento no existían, ahora sí existen, ¿sí? Las salidas bailables, ¿cierto? Entonces, esas salidas de campo que hacen, incluso se cuenta la de Sofía, la que fuimos a
Perú. Las salidas que yo hago, yo normalmente cuando entré a la universidad le tenía total terror a las salidas. Aparte que, imagínense, yo con 24 años tratando de sacar otro poco de chinos de 20 y 24 años, incluso más viejos que yo, en salida. Y dije, esto me da la forma de las parras, entonces yo era no, a nada de eso. Ahora es que me lo saco, sobre todo en estructuras hidráulicas. Pero no me gustan paseos largos, nada que tenga que ver con viajes largos. ¿Qué más así que les cuente rápidamente que hayamos mejorado? En cuanto a instalaciones, si bien ustedes ven que nuestros cubículos son feos y mira, me quedó chiquito hace rato, el tema ahí es que cuando estábamos antes eso era peor, es una cosa mucho más maluca. Por lo menos se han venido mejorando los espacios, digamos que la salita del café, toda esa vaina antes no existía, o sea, el tema de las salas de reuniones era horrible, bueno, eso era feo, ¿sí? Digamos que no es que seamos ahora los más bonitos, pero mejoró en comparación a lo de antes. En cuanto a foros y en cuanto a eventos, también hemos mejorado bastante. Ahora se hacen mucho más actividades. Antes era también la universidad y nosotros, pues como éramos poquitos, con mucha carga, eso hacía que tuviéramos muy poco tiempo para organizar eventos. Ahora se hacen muchas más cosas, se trae mucha más gente para que vengan acá y les echen el cuento, le hablen sobre los proyectos que están haciendo las ciudades, eso es algo importante. En cuanto a los espacios de laboratorio, hablamos un poco de los equipos, han aumentado en cuanto a área, ¿sí? Digamos lo que está haciendo abajo, eso es área adicional, y lo que ya están haciendo de hidráulica es un pedazo que le quitaron a las oficinas de contaduría, entonces es más área que tenemos nosotros, o sea que eso es un indicador bueno en cuanto a área. ¿Qué otra cosa? Bueno, en cuanto a los profesores, a nosotros nos quitaron carga. O sea, nosotros antes teníamos muchas más horas de clase, ahora tenemos menos horas de clase. Se supone que es para que escribamos, para que publiquemos, para que estemos organizando vainas, para que investiguemos. ¿Sí? Entonces antes yo tenía particularmente 20 horas de clase, ahora tengo 16. ¿Sí? Entonces eso es algo que ha bajado, y a los doctores se supone que ellos, como los chachos, entonces les bajan a 12 horas la carga. ¿Sí? A veces no necesariamente el tiempo es proporcional al rendimiento. ¿Sí? Ese es simplemente un comentario. ¿Sí? El cuento ahí es que eso ha mejorado bastante. ¿Qué otra cosa ha mejorado acá en cuanto a servicio para ustedes? El software. En su momento el único software que teníamos para mostrar era Praxis, no había nada más que mostrar, eso era Praxis y no más. Y eso era el computador de Camilo con las llaves de Camilo, ¿no? Porque no era de libre acceso. Ahora ustedes tienen las salas de informática mucho más software especializado, trabajan mucho más con software, eso es algo bueno. Y los semilleros de investigación es algo también bueno. En ese momento el semillero de investigación era ingeniería, o sea, era ingeniería civil. Entonces era como que metamos a todo el mundo ahí, el que quiere ayudar, ayuda, y eso finalmente no servía para nada. ¿Sí? Ahora hay unos semilleros que son mucho más activos, dinámicos, que se están, digamos, manejando acá en el programa, y eso hace que también sumemos cositas distintas a lo que teníamos antes. O sea, si uno se pone a mirar, hemos mejorado mucho. Lo que a veces da susto es compararse contra universidades que pronto han hecho más. ¿Sí? O sea, si nosotros miramos hacia atrás, lo que hemos hecho es terriblemente bueno. O sea, es muy bueno, yo creo. Lo único que incumplimos desafortunadamente fue la inversión del norte. ¿Sí? Pero en el resto hemos venido cumpliendo. Y eso lo que nos da la idea es que podemos ser nuevamente reacreditados. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo, técnicamente para un estudiante casi que es transparente, ¿no? Estar en un programa acreditado o no estar en un programa acreditado, ¿no? Ustedes finalmente sacan un título y en ninguna parte del título dice si la universidad está acreditada o el programa está acreditado. La universidad está acreditada, ¿no? Ya la volvieron a reacreditar. ¿Sí? Con ese estado financiero y con ese crecimiento, eso la acredita porque la acredita. Pero los programas también necesitan acreditarse, y de alguna forma a los profesores nos da un buen nombre decir que somos de una universidad que está acreditada y el programa en que trabajamos está acreditado. ¿Sí? Eso es algo bueno, pero para ustedes también tiene que ser algo más confortante saber que no están en el montón de universidades que están ofreciendo ingeniería civil, sino que están en las poquitas universidades que tienen a la universidad acreditada y el programa en que ustedes estuvieran acreditados. ¿Sí? Recuerden que hay, digamos que, varias cosas que deben pasar en un programa. Uno es tener registro calificado, tener existencia, o sea, existe. ¿Sí?
y la otra es tener certificación de calidad. Entonces, todos los programas en teoría deberían estar con registro calificado. Hay universidades que les han quitado el registro calificado y les restringen el ingreso de nuevos estudiantes. ¿Okay? Pero tener el registro de alta calidad le da un poquito de sobresale sobre el resto. Y eso también les da una idea a ustedes de la educación y de los servicios que les está ofreciendo la universidad. Y que si ustedes los pudieran aprovechar, podrían pues, hacer lo que quisieran. ¿Ya? En eso estoy casi que convencido. Como yo dicto las materias, si hablo por mi parte, yo trato de llevarlos a materias o a formas de pensar que los encaminan hacia una formación mucho más allá de pregrado. Porque una formación de pregrado como la que yo recibí o recibí en muchas universidades simplemente explicar el reglamento. El reglamento es esto, el ejercicio es este, casi que es ver lo que está en el libro, entonces eso no tiene ciencia. Pero cuando da un poquito más la universidad, los profesores de la universidad, es donde empieza a existir ese reconocimiento adicional. Y lo que les digo, ¿no? Tener el mejor ECAES el año pasado, eso da una buena idea de que están haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Sí? Ahí también hay una nota, y yo les he dicho a varios de ustedes, ¿no? Yo estoy haciendo preguntas del ECAES. Entonces, algo que también he podido entender es por qué siempre los Andes metían muy buenos estudiantes allá. ¿Sí? Entre el top 10, uno llega y mira a venir a decir, ¿cuál es el top 10 de los ECAES? 5 o 6 de los Andes. 5 o 6 de los Andes. ¿Ustedes ponen a mirar en las ingenierías? 5 o 6 de los Andes, 5 o 6 de los Andes, 5 o 6 de los Andes. Primero porque los Andes fueron los primeros profesores que empezaron a hacer las pruebas. ¿Sí? Y no es que les pasaran las preguntas a los estudiantes, ¿no? Sino que ellos preguntan en el ECAES lo que enseñan en la universidad. Entonces, pues, usted llega a ya, esa es la pregunta de mi profesor. Claro, la respuesta está, ya la sabe porque simplemente el profesor que está enseñando, ese que está preguntando allá, pues usted una vez correlaciona y ya tiene la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita en los ECAES. En 2 años he hecho 40 preguntas para el ECAES. Entonces, con 40 preguntas de ECAES, casi todas van orientadas a tuberías y acueductos. Casi todas. Es muy rara la que va de canales, muy rara la que va para instalaciones. Casi todas son acueductos y tuberías. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les va. No las 40 les van a salir unas pruebas, no salen 2, 3. Pero entonces usted ya va pegándole, ¿no? Felipe está haciendo pruebas también. Lucio está haciendo pruebas también. Entonces fíjese que ya empieza usted a tener, bueno, 3 por aquí, 2 por allá, otras 2 por allá. Entonces ya empieza usted a coger varias preguntas, ¿eh? Y eso va ayudando que los ECAES también usted les vaya realmente mejor. Y lo otro es, aquí en esta parte, la línea hidráulica siempre ha sido una de las más fuertes en los ECAES. ¿Sí? Por varias cosas. Si ustedes se ponen a mirar las preguntas como se hace el examen de laboratorio o como se hacen los varios de los parciales, por ejemplo, en hidráulica de tuberías, o como yo les pregunto aquí en acueductos, como Lucho finalmente empezó a caminarse en acueductos a enseñar diferente, como sacamos al otro profesor de acueductos que estaba, ¿no? Entonces, es que había 2 profesores de acueductos que estaban acá que ya no están, y ese era el paseo. Entonces también empezamos a filtrar por ahí. Entonces eso también ha ayudado a que la línea cada vez se fortalezca más. ¿Sí? Esperamos que como Alejandro también esto siga manteniéndose. El tema aquí es que fíjense que eso ha ayudado bastante a que la línea sea muy fuerte. ¿Sí? Y que lo que estamos enseñando en la línea es lo que el resto de universidades están enseñando, porque hay profesores de otros lados también preguntando en el ECAES. Entonces lo que estamos enseñando acá también lo están enseñando allá, entonces lo que preguntan allá nosotros también lo enseñamos acá, entonces no hay. ¿Sí? Entonces fíjense que hay muchas cosas, y aquí me estoy quedando corto, de pronto en algunos temas, pero lo que hemos hecho es un trabajo bastante amplio. A veces uno no cree lo que se hace, pero cuando uno empieza a contabilizar, pues esto crece. Entonces lo que esperamos es que ustedes participen de este proceso de acreditación, que estén seguros, porque cuando vienen los pares es muy probable que lleguen y citen a personas también al azar. Entonces imaginen ustedes llegar allá, no, ¿qué es acreditación? ¿Eso para qué es? No, a mí nunca me llamaron, ¿la universidad ha hecho algo? No, a mí me parece que no ha hecho nada. Entonces imagínense un estudiante con un par aquí, porque ellos entran con los estudiantes, ¿no? Nadie es que se ve que uno y uno lo va mirando feo, ¿no? Para que no vaya a decir cualquier brutalidad, ¿sí? O lo tengo en la mira para después, hay que rajarlo porque hablo mal de la universidad. Pero el cuento es que ustedes tienen que saber lo que la universidad ha hecho. Pero les digo, simplemente comparen todo el proceso de cambio que ha tenido la universidad. ¿Sí? No solamente en esta sede, sino en toda la institución como tal. ¿Ya? Que ya no caben los profesores, ¿sí?
el tema de la productividad, el tema de los beneficios que ustedes tienen, hasta las canchas, como les digo, hasta las canchas, cosas como esas se miran en la acreditación. ¿Sí? No necesariamente todo tiene que ser aula de clase, aula de clase. Esa es otra cosa que es importante. En las aulas de clase se están metiendo temas de investigación. ¿Sí? Entonces, casi que estructuras hidráulicas, muchas de las tesis que ustedes han hecho, las investigaciones que de hecho van para el curso. ¿Sí? Entonces, eso sirve, porque van a decir cuántas materias del programa tienen componente de investigación. Entonces, dice, claro, todas estas materias llevan partes de investigación. Si piden pavimentos, pues le meten lo que han investigado en el curso. Entonces, fíjense que eso hace que Fabián con sus cosas también las mete dentro del curso. Entonces, eso hace que muchas más materias tengan un pedacito adicional que en otros lados no tienen. Entonces, eso es algo muy bueno. Listo, eso es lo que quería contarles así rápidamente de la acreditación, para que ustedes sepan, estén pendientes, indaguen, ¿sí? Y en su momento respalden a la universidad, ¿no? O sea, si les preguntan, así no sepan, digan que sí. ¿Sí? ¿La universidad ha hecho las cosas bien? No, no tengo ni idea. Sí, 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 sí. ¿No? Ahí finalmente todos ganamos. ¿No? Bueno. Entonces, ustedes tienen un proyectico. Vamos a empezar con los más para empezar. Ustedes tienen X, Y, Z, posición, tienen la abscisa, tienen todo un recorrido. Y en este listado, ustedes van a tener 2.585 puntos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo les estoy entregando casi una cartera, ¿sí? Donde les estoy diciendo, mire la coordenada, ¿sí? Les estoy diciendo, mire el abscisado y miren la posición. Si ustedes se dan cuenta, miren que aquí están las coordenadas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tienen simplemente la lista de datos, aquí tienen el XY, aquí tienen es la distancia que hay entre estos dos puntos, aquí tienen el acumulado en abscisa, o sea que tienen un recorrido de 35 kilómetros. ¿Sí? Y aquí tienen la altitud. ¿Sí? Ahora digo que es de asustarnos, porque es que hay que tener cuidado con esto, porque hay que empezar desde ya a trabajar en el plan. Entonces, ¿cómo van a presentar ustedes un perfil? Es este. Ahí tienen la topografía. ¿Sí? Esa es la topografía que ustedes tienen montada. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Aquí en este lado van a tener el sitio de captación y hay 3 municipios en el recorrido que deben atender. ¿Ya? Inmediatamente cuando ustedes ven que aquí va a quedar la captación y este puntito está más alto que eso, ya ustedes se imaginaron que hay un bombero. Que ahí no hay escapatoria. Hay que diseñar un bombero. ¿Sí? Y después ustedes tienen una caída de nivel importante. Fíjense que esto está como en la 1400 algo, esto está en la 2600, esto está como en la 2660. O sea que tiene una diferencia de nivel de más o menos 1200 metros. ¿Sí? Entonces, creo que yo les he dicho que cuando uno llega y el proyecto va de bajadita, uno se emociona y dice, esto es fácil. En este caso es ya un extremo en el que lo fácil se convierte en difícil también. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tubería que soporte esa diferencia de nivel, no hay ninguna tubería que soporte esa diferencia de presión, entonces tendrán que también hacer unas estructuras especiales, cámaras de quiebre o válvulas reductoras de presión en el recorrido para poder meter las presiones dentro de los niveles de servicio de las tuberías. ¿Sí? Esa es una topografía real, de un proyecto real, pero que ustedes van a tener datos imaginarios. ¿Sí? Entonces, esa es una topografía de un proyecto real. Lo que pasa es que yo les meto ya datitos imaginarios para tener el control del ejercicio. Yo una sola vez les di, digamos que un municipio, les di los puntos donde deberían trabajar o conectarse y tenían que ustedes hacer el diseño del trazado. Eso fue un karma, porque ustedes no sabían por dónde coger. Ustedes tenían los puntos, usted tiene que pasar de aquí hasta acá, pero cuando usted miraba, pues estaban todos, ¿no? Estaban las fallas, estaban las vías, estaban los ríos, estaba toda la información, la topografía, y usted tenía que sacar 3 alternativas. Entonces, de esas 3 alternativas, después tenían que sacar costos, y después de los costos tenían que valorar cuál era la mejor. Todo a nivel de prefactibilidad. Ese fue el diablo, ese es el proyecto más difícil que yo he puesto. ¿Sí? Primero porque no sabía la ruta, entonces tenían que empezar con la ruta. Para mí también fue complicado revisar, porque cada grupo podía presentarme 3 alternativas distintas, entonces me tenía que mirar cada proyecto con más calma, mientras que así es el único proyecto, es el único trazado, no tienen escapatoria, y claro que van a cambiar cosas.
Alguien puede colocar un tanque aquí, otro lo puede colocar acá, otro puede colocar acá, alguien puede colocar una reductora, pero el recorrido es el mismo, entonces me da mucho más control a mí. Y lo que tampoco me gusta es, como alguna vez de esos dos profesores que ya no dictan acá, en acueductos, ¿sí? Hay uno que sigue dictando en la universidad, pero ya no en civil. Entonces, el cuento es que el profesor llegó y les dijo una vez, quiero que hagan el proyecto de verdad y tienen que llevarle agua a la mesa. Entonces, la mesa fue el casito que yo les mostré que día, ¿se acuerdan? En el que yo trabajaba. Y él siempre era empático en decir que de verdad. Y de verdad los puso a hacer la captación en la onda. Entonces, cuando me preguntaron a mí, y yo escuché el término de verdad, que hay que proceder el proyecto de verdad, yo dije, si es el proyecto de verdad, ahí no hay agua, tiene que irse hasta Bogotá. ¿Sí? Entonces, uno no puede llegar y meterles en la cabeza a ustedes que están haciendo proyectos, entre comillas, de verdad. ¿Sí? Hay que ser consecuentes con lo que están haciendo. Entonces, están haciendo proyectos a nivel de prefactibilidad. ¿Sí? Porque si fuera un proyecto de verdad, ustedes en este momento no serían capaces de entregarlo con la carga de materias que tienen. ¿Sabes? Soy muy honesto y franco para decirles eso. A tal punto que yo nunca les he pedido, después de ese proyecto diabólico que puse, costos. ¿Sí? A él les pregunto algunas cositas, pero ya que me saquen los costos del proyecto, se totea. Aparte que más de uno llega a graduarse y no sabe cómo sacar un presupuesto. ¿Sí? Entonces, como la idea mía es evaluar hidráulica, no evaluar presupuestos, no evaluar estructura, no evaluar geotecnia, no evaluar hidrología, ¿sí? Nada de esa vaina. Entonces lo que van a hacer ustedes es un diseño netamente hidráulico. Yo no quiero que me muestren un tanque con despiece de acero. Yo no quiero que me muestren una cimentación con cómo va a quedar el suelo ni nada de esa vaina. ¿Sí estamos? Entonces todo lo que van a hacer ustedes es un dimensionamiento y un diseño hidráulico. O sea, volúmenes, diámetro, especificación de tuberías, de accesorios, porque eso es hidráulico. Pero nada que tenga que ver con las otras áreas de la ingeniería, que en un proyecto de verdad sí van a estar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes están haciendo mis proyectos, yo les digo, mire, este es un proyecto de prefactibilidad que uno normalmente hace en los proyectos, que es primero ver opciones, cuantificar qué pasa, hacer sensibilidades, ¿sí? Pero con los proyectos de prefactibilidad, que para mí sería lo más light de los proyectos de ingeniería, ustedes tienen para divertirse y yo tengo para rajar. O sea, porque el hecho de que sea prefactibilidad no significa que sea chivo. ¿Sí es claro? O sea, es que no confundan los términos, ¿no? Una cosa es prefactibilidad y otra cosa es cualquier cosa. ¿Sí? Un proyecto de verdad de diseño en detalle, ustedes no lo podrían sacar. ¿Sí? Porque tendría que especificar todo. ¿Sí? Y un proyecto de verdad necesariamente tiene que tener a las otras áreas al lado, ¿no? Al geotecnista, al hidrólogo, al geólogo, ¿sí? Al resto, haciendo un proyecto de verdad. ¿Sí? Entonces ustedes están a nivel de prefactibilidad, ¿cierto? Como el que hicimos con, ustedes tenían era Cota, ¿no? Que llevarle agua a Cota y a los de Sabana Occidente. Entonces, nuevamente, siéntense ustedes a analizar qué es prefactibilidad, qué es un proyecto de factibilidad, qué es un proyecto de verdad en detalle. Ustedes no están haciendo de verdad en detalle, no están haciendo factibilidad, están haciendo algo en prefactibilidad. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Entonces ahí tienen su recorrido. ¿Por qué les digo que tienen que empezar a trabajar ya? Los que no saben AutoCAD, empiecen a estudiar AutoCAD, empiecen a ver cómo aprender AutoCAD, porque el que sea prefactibilidad no significa que los planos sean cualquier vaina, no son esquemas. Entonces, todos los planos que presentan son planos en ingeniería, que tienen un cierto nivel de detalle, pero el detalle es de prefactibilidad. Pero cuando digo el detalle de prefactibilidad, no es hacer esquemas, ¿sí? Que es lo que muchas personas confunden. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra información tienen ustedes? Ahora sí me paso aquí lo que llamo información adicional. En la información adicional tienen la batimetría. Este es el perfil del sitio seleccionado para la captación. Entonces tienen ese río, van a sacarle agua a esa fuente y ya les entregué la sección. ¿Qué otra información tienen? Tienen la pendiente del río, en ese tramo donde está justamente esa sección, y tienen una rombosidad estimada de lo que es
el cauce en ese sitio del estudio. ¿Sí? Aquí tienen los datos, simplemente este es el dibujo que sale acá. ¿Ya? Pero ¿qué más tienen acá? Tienen los niveles, ¿no? El nivel de verano, el nivel promedio y el nivel decreciente de 30 años. ¿Sí? El 2574, el 25... Bien. ¿Qué es importante? Necesito que ustedes se pongan y vayan haciendo cálculos. Cualquier cosa que el ingeniero, mire, hice mis cálculos y resulta que la demanda del municipio o del proyecto es de tanto, y resulta que cuando yo hago mis cálculos de lo que es la sección, tengo tanto de caudal. Entonces, revisan y usted me dice, ingeniero, no hay agua. Si no hay agua, yo llego y digo, bueno, hagamos tal cosa. ¿Sí? Pero si no hacen nada, porque yo esto me lo estaba inventando anoche como a la 1 de la mañana. Entonces, yo voy colocando datos, voy cambiando y voy haciendo vainas, entonces no sé, yo no he hecho cálculos sobre esto. ¿Listo? Pues son ustedes los que tienen que empezar a hacer cálculos y pues ir validando que esto cumple, por lo menos el caudal que ustedes necesitan. Ahí está el caudal ecológico mínimo del 12% del caudal en verano, o sea que ustedes tienen el nivel, tienen la sección, tienen la pendiente, tienen la rugosidad, pueden hacer una estimación rápida de lo que es el caudal que sería para ese nivel. Con esa estimación y con esto se sabe que tienen el 88% del caudal para uso y tienen que hacer las proyecciones de población, las proyecciones de demanda y con las proyecciones de demanda mirar si sirve o no sirve la fuente. Si sirve la fuente, no hay lío, si no sirve la fuente me dicen para hacer alguna modificación sobre el nivel. ¿Listo? ¿De quién es la responsabilidad de ustedes? ¿Bien? ¿Qué otra información tienen acá? Ahí tienen los datos de población. Entonces, población flotante estimada para los municipios 1, 2, 3. Yo los llamé municipio 1, municipio 2, municipio 3. Así están denominados, municipio 1, 2 y 3. Entonces ahí empieza a haber información de los municipios. Entonces, del municipio 1 y 3 le están dando que la población flotante es del 20% de la población urbana. De la población flotante para el municipio 2 es el 10% de la población urbana. O sea que ya tienen los datos de poblaciones flotantes. Que por ejemplo en el proyecto del semestre pasado en Cota era una responsabilidad de ustedes, que tenían que ir a buscar y ver cómo estimaban y darle la vuelta. ¿Ya? En este caso yo les estoy dando los datos. Las dotaciones, fíjense que las dotaciones ya están dadas, o sea no hay que ir ni a la resolución, ni a hacer ningún cálculo, ni darle vueltas, ya están dados. Tienen la dotación calculada para los municipios 1 y 2 de 130 litros por segundo y para el municipio 3 de 160 litros por segundo. ¿Sí? Pérdidas técnicas consideradas para los municipios 1 y 2 del 18%, pérdidas técnicas consideradas para el municipio 3 del 25%. O sea que ya les di dotación y les di las pérdidas. ¿Sí? ¿Qué otra información tiene? La demanda de agua en la zona industrial estimada a 30 años para el municipio 2 es de 30 litros por segundo. La demanda de agua potable en zona industrial y hotelera estimada a 30 años en el municipio 3 es de 60 litros por segundo, que significa que para el 1 es 0, no hay. Si no lo digo, no existe. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Abastecimiento para el casco urbano municipio 1 del 100%, abastecimiento del 50% del casco urbano municipio 2 y abastecimiento del 70% del casco urbano municipio 3. Realizar el diseño de la red matriz del municipio 3 usando la información del IGAC y o Google Maps. Realizar el diseño de la conducción y estructuras requeridas para el abastecimiento de agua al municipio 1, 2, 3. Y van a suponer que el municipio 1 es Bojacá, el municipio 2 es Pacatativá y el municipio 3 es Anapoyo. ¿Sí? Van a suponer. Después de lo que les dije, la topografía es real, más estos datos ya son inventados. ¿Sí? ¿Es claro eso? Bien. ¿En dónde están los municipios 1, 2 y 3? ¿Y por qué están en porcentajes? Resulta que los municipios tienen su acueducto. ¿Ya? Y como tiene su acueducto, entonces yo tengo aquí el municipio 1 y le está faltando todo el acueducto, o sea, le falta agua. En el perfil, o sea, aquí en la topografía, fíjense, yo les ubiqué los tanques de los municipios. Miren que ahí en el último está el tanque del municipio 3. Aquí está el punto de abastecimiento al casco del municipio 2, que es otro tanque. Y aquí está el tanque 1. O sea, aquí está el pueblo 1, aquí está el pueblo 2
y aquí está el pueblo 3. Entonces a este le van a llevar el 100% de lo que necesita. ¿Qué tiene el recorrido? El recorrido va por acá, digámoslo así. Pensando. Entonces, cuando les digo el tanque 1, el municipio 1, significa que aquí deben llevarles ustedes el agua. Pero estos son tanques. ¿Qué significa? Que el agua que ustedes tienen que poner ahí es agua potable. Fíjense que yo no les dije dónde estaba la planta. O sea, hay que hacer la planta y hay que poner la planta. Lo que pasa es que para ustedes la planta es un tanque. Ustedes no van a hacer el diseño de la planta. ¿Se dan cuenta? Ustedes no van a hacer el diseño de la planta, pero sí me tienen que ubicar la planta. ¿Qué es? Ah, no, entonces aquí está la captación, ¿sí? Y en algún lado, por aquí, va a quedar la planta de tratamiento de agua potable. ¿Qué necesito de la planta? Usted me dice, mire, va a quedar en la cota tal, es un tanque, le llega el agua aquí y sale por aquí. Entonces, ¿qué dato necesito yo? Necesito el dato de entrada, la presión de entrada, y el dato de salida, y la presión, pues no, obviamente no hay presión porque es la salida de acá. Entonces me dicen, no, mira, es que vamos a colocar acá otro tanque, puede ser, incluso alguien puede inventarse eso, un tanque de almacenamiento principal para los 3 municipios, y desde aquí vamos a empezar a despachar a cada uno de los tanques. ¿Sí? Entonces, ojo que aquí ustedes tienen son tanques, ¿no? Aquí entonces. Entonces, estos ya están ubicados, no hay nada que hacer, estos no se pueden tocar, estos ya están ubicados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Llegan acá y tienen que saber que de aquí a acá tienen que saber un caudal. ¿Le importa a usted hacer el diseño de aquí para abajo? No. No le importa poner agua a este tanque. ¿Sí? ¿Qué tanta agua? Pues lo que necesita el pueblo 1, ¿sí? Que es el 100% de la demanda. Pero para este, yo les dije que es más pequeño, ¿no? 50 y el otro es el 60, ¿no? El 70. Entonces aquí es el 100% de lo que necesita 1. Aquí es el 50% de lo que necesita 2 y aquí es el 70% de lo que necesita 3. ¿Ya? Entonces, casi que ustedes están haciendo el diseño de captación, diseño de desalenador, ustedes tendrán que hacer diseño de desalenador, diseño de la estación de bombeo, ubicación de la planta, diseño, dimensionamiento de los tanques, porque están ubicados los tanques, pero ustedes no tienen datos de volúmenes. ¿Sí? Ponerle agua a los tanques es el diseño de una conducción expresa, ¿sí? Que en este caso va a ser por gravedad, y finalmente desde aquí para abajo ustedes tendrán que hacer el diseño de la red de distribución de la red matriz, ¿sí? Utilizando la topografía que consigan ustedes de LIGAC o la topografía que ustedes consigan de Google Maps, ¿sí? De Anapoima. Ahí sale el urbanismo, ¿no? Si ustedes miran la fotografía, ahí pues salen las cuadritas, ¿no? ¿Sí? Ustedes definen las áreas de expansión, ustedes hacen todo lo que quieren. ¿Cuál es el cuidado? Ustedes miran las cosas, obviamente la forma está por las 250 y nosotros quedamos en la 1400 tanto. O sea que, ¿qué tienen que hacer? En topografía hay algo que puede pasar, y es que yo tengo dos sistemas de referencia. Entonces, este tiene una referencia, este tiene otra referencia. ¿Qué significa? Que si yo lo juntara, no van a casar. Entonces, ustedes tienen unas curvas de nivel que les va a dar Google Maps o que les va a dar LIGAC. ¿Qué tienen que hacer? De alguna forma, engancharlas con las otras, manteniendo la misma topografía. Entonces, si esta está caída, ustedes dicen, ah, este nivel está aquí en la 1400, este está en la 850, significa que eso está caído 300 metros. Entonces todo esto lo subo 300 metros para poder enganchar acá. ¿Listo? Eso pasa en los proyectos de verdad, ¿no? Tener dos referencias, ¿sí? Y que no casen. Entonces hay que buscar por qué hay dos referencias y uno tiene que empezar a engancharlas. ¿Sí? ¿Listo? Eso es como utilizar coordenadas Colombia, no sé si han escuchado eso, ¿no? ¿Sí? Coordenadas Bogotá, entonces el tener dos sistemas de referencia hacen que no casen. Entonces uno ya sabe cómo transformar una a la otra. ¿Sí? Entonces simplemente montan en Excel y uno tiene que, ya sabe por qué tiene que sumar o restar y simplemente se ajusta. ¿Ya? Y ahí casa. ¿Sí? ¿Estamos? Con el tema de la forma, ese es el cuidado que hay que tener ahí abajo. ¿Vale? Ya, eso es. ¿Sí? No está complicado, no hay que salir a buscar información. ¿Sí? Lo único que tiene que buscar es Google Maps, o sea que está en su computador, mete en Google Maps, saca el ya. ¿Sí? No hay que ir a buscar, leer, nada. Toda la información ya la tiene. ¿Listo?
¿Qué es la complicación? Pues los 36 kilómetros de conducción, ¿no? ¿Sí? Ese es el datito ahí como de susto. Pero nada que no se pueda hacer. ¿Cómo lo van a modelar? Personalmente, y sería mi invitación, hagan todo el modelamiento en Excel. Todo. Si acaso ya cuando estén en la red, vamos a ver, si me hace pasado alcancé a hacer una clasecita cortita como para iPanet, entonces ahí yo llegué y les expliqué más o menos cómo debería correr, pero a mí personalmente no me gusta que hagan nada con software, prefiero que lo hagan todavía, ¿sí? No a mano, pero Excel ya no es a mano, pero todavía es un poquito básico, ¿sí? Estas conducciones, créanme que yo todo lo que sea prefactibilidad así, es muy rápido que uno llegue y la monta en Excel y sale todo. Y después uno lleva esta información y la monta en el panel o en algún software y tiene que salir igualito. Igualito. ¿Sí? Si uno ya empieza a ver cosas distintas, o es que usted la está embarrando aquí, o usted está embarrando en el software, o el software la está embarrando. Eso también puede ser, ¿no? Nunca desconfíen de ustedes, ¿no? ¿Sí? Uno suele creerle mucho más al software porque vale plata y uno cree que uno es bruto, ¿no? Entonces uno dice, no, yo le creo al software, ¿no? Y a veces el software está equivocado. ¿Sí? Listo, entonces tengan mucho cuidado con el software. Pero es que a mí no me gusta enseñar el software. ¿Sí? Porque con el software se emocionan y después dicen, yo ya sé acueductos porque sé manejar el panel. Entonces, si fuera así de fácil, ¿sí? Imaginen lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Selección de la fuente. ¿Sí? Entonces, un montón de criterios que hay que mirar en un plano. Epanet, ni WaterCAD, ni WaterJet, ni ninguna de esas páginas está pensando eso, ¿no? Ella está esperando es, métame datos, ¿sí? Ella no está pensando en ningún software, está pensando, ay, mire, la respuesta es, la fuente es, ¿sí? Nada. ¿Sí? Las rutas, esa ruta que ustedes tienen ahí, fue una ruta que a mí me tocó que ir con camionetas, y después les contaré, para sacarla, ¿sí? Entonces, sacar una ruta no es tan fácil como la tienen aquí masticadita ustedes. Pero les digo que el peor proyecto que les puse fue esa vez que tenían que sacar la ruta. ¿Sí? ¿Listo? Finalmente, ¿qué quisiera? No quiero costos, pero sí quiero un esquema operativo. ¿Sí? Ustedes me van a decir, mire, esto va a operar así, los primeros 5 años opera así, los primeros 10 años opera así, después los 20 años opera así, los 30 años va a operar así. ¿Sí? O sea, como hay bombeos, yo necesito saber cómo va a operar el bombeo. Me tienen que dar los turnos de operación, y si hay turnos de operación me tienen que hacer una lista de personal. Entonces usted me va a decir, ingeniero, mire, en la estación de bombeo, como opera de esta forma, los primeros años va a ser 2 personas, después 3 personas, ¿sí? Turnos de tantas horas. En los tanques vamos a colocar personas. Entonces ustedes van armándome para que ustedes también vayan pensando que esto no es simplemente diseñar, sino que también hay que, pues, pensar en gente. ¿Sí? No quiero placa, quiero es que me hagan un modelo operacional, o sea, simplemente escrito. La bomba trabaja de las 5 de la mañana hasta mediodía, los primeros 5 años. Después trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los siguientes 10 años. Y en el último periodo trabaja 24 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda va creciendo y usted puede haber colocado una bomba muy potente. Entonces yo no necesito despachar todo el agua, sino necesito despachar menos agua. ¿Sí? Eso inmediatamente hace que los volúmenes de los tanques cambien. Entonces usted también puede decir, mire, el volumen de los tanques va a ser en los primeros 10 años así, en los siguientes 10 años así, y en los últimos 10 años así. Entonces usted me está mostrando el programa de expansión. ¿Sí? ¿Listo? Pero eso no tiene ciencia, eso es armar unos cuadritos y pensar cómo va a operar el sistema. El tema es que si usted no ha pensado eso, y usted hizo el diseño de otra forma, entonces cuando va a montarlos, es donde empiezan los problemas, ¿no? Lo primero que se piensa es cómo se va a construir y cómo va a planearse el proyecto. ¿Sí? O sea, La red de producción va a ser expresa hasta la forma se hace la red de sí. Matriz. Red matriz. No es toda la red. ¿Sí? O sea que si yo tengo un pueblito y ustedes son libres de hacer eso. Si yo tengo un pueblito aquí, entonces yo digo, miren, mi red matriz es esta. Ya. ¿Sí? Me la justifica, ¿no? Mire, por esto, por esto, por esto, por esto. Ya. Red matriz. ¿Ah? Alguien puede decir, no, mi red matriz va a ser, aquí está el tanque, va a una conducción y va a ser una vaina así. No sé.
pasa es que, dependiendo de la forma que ustedes configuren, pasan dos vainas. Una es que se puede ser más difícil o más compleja, ¿qué? Más fácil o más compleja. Yo sé, difícil y compleja, ¿no? O sea, todo es difícil. ¿Qué? No, más fácil o más difícil hacer el análisis. Porque si usted hace una malla compleja, pues se hace más complicado. Si la hace más sencilla, pues se hace más fácil de analizar. El problema es que si es más compleja no significa necesariamente que esté bien. ¿Sí se da cuenta? O sea, el hecho de que ustedes la hagan compleja no significa que esté bien. O sea, ustedes pueden estar matando la cabeza y yo al último les digo, no, mire, la pudieron haber hecho así, así, así. Dicen, ay, que sí. ¿Sí? ¿Listo? Pero hacerla tan sencilla también puede estar mal, ¿no? Porque yo les puedo decir, no, pero eso lo hicieron tan fácil como para que ustedes analizaran rápido, pero no debería haber quedado así. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Cuando estemos en red de distribución. ¿Sí? Entonces, desde ya tienen que empezar a trabajar, ¿no? Recuerden que el siguiente tema que empezamos a trabajar es captación como estructura. O sea que la otra semana por tarde, nosotros ya tenemos que haber diseñado la perilla de fondo. No sé si alcancemos a enseñar y no creo, ya me tengo que subir a la reunión. No creo que hagamos rejilla lateral, yo nunca la he enseñado, creo que en un solo semestre la enseñé. Porque cuando empiezo a mirar, se me extiende y necesito avanzar. Entonces, el hecho de que yo la enseñe aquí, eso también es importante. Lo que yo le enseñe aquí, ustedes lo pueden estudiar en otro lado y lo pueden utilizar en su proyecto y yo lo voy a revisar y va a ser transparente. ¿Listo? Ingeniero, es que yo me inventé o yo vi en un libro que podía hacer esto. Yo digo, y así sí se podía, venga y lo revisamos. Sí, está bien. No se tiene que hacer todo por lo que yo enseño acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan y no, mire, ingeniero, me encontré que yo puedo hacer una estación de bombeo así, 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 yo la hice así, así, así. Ah, bueno, bien, venga y miramos. O sea, no todo tiene que ser como yo lo enseñé. Alguien puede cambiar, puede hacer otra cosa distinta, y eso está bien. O sea, no tienen que estar encamisados, pueden hacer lo que quieran. Obviamente, lo que quieran es con criterio, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿No se tienen más preguntas? Yo envié la lectura con adjunta a este correo, que es de Manizales. Está un poquito desactualizada. Es de índice de agua no contabilizada, pero me gusta el contenido del documento. ¿Listo? Pues la idea es que lo estudien y lo podemos evaluar en la siguiente clase. ¿Sí? Pues, está en español, ¿no? No hay lío. Es una de las diapositivas de un cursito que dictaron en la de Manizales. Gracias, Andrés. Entonces, la próxima clase me ayudas otra vez con los cablecitos. ¿Sí? Gracias.